Hola, buenas tardes. Buenos días a las personas que nos seguís desde Latinoamérica, desde la editorial Sentir. Esperamos que todos y todas os encontréis bien, así como vuestras familias, en estos momentos tan complejos, ¿no? que llevamos viviendo ya desde hace demasiado tiempo. Desde la editorial Sentir, hoy tenemos el enorme placer y gusto de poder contar con la compañía de José Luis Gonzalo Marrodán a través del taller sobre los buenos tratos y el divorcio de los padres, a raíz de un libro, de un sentilibro que ha publicado recientemente, Cuando mi corazón calma. Previamente me gustaría presentar brevemente la editorial para aquellas personas que no nos conocéis. La editorial Sentir nace aproximadamente hace 4 años a partir de un grupo de psicoterapeutas infantiles con una perspectiva, una manera de trabajar centrada en el buen trato hacia la infancia, donde buscábamos recursos literarios para poder explicar a los más pequeños diferentes temas de actualidad. Y para ello veíamos que los cuentos no terminaban de encajar por el contenido, por lo que había publicado, pues también por la etapa evolutiva del niño o la niña, también por el perfil de los autores. Nos costaba encontrar cuentos que pudieran explicar diferentes temas y para eso era nuestra percepción. Entonces, en colaboración con varias universidades, elaboramos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, durante 6 meses, y la verdad fue muy bonito y muy interesante porque, bueno, también nos permitió conocer diferentes bibliografías a través de bibliotecas, librerías, publicaciones de grandes distribuidores. Y la conclusión final del estudio, que siempre solemos llevar a las presentaciones presenciales, pero bueno, con esta modalidad no nos es posible, venían a decir que, bueno, que había una carencia en la literatura infantil de cuentos que explicaran diferentes temas de actualidad elaborados por autores profesionales, que estuvieran adaptados a la etapa evolutiva de los más pequeños, que fueran con un tipo de ilustraciones amables, cercanas, con un texto también adaptado, que no fuera demasiado técnico, con una maquetación que también encajara con cada una de las páginas y la necesidad de también que fueran cuentos lúdicos e interactivos. Este proyecto lo presentamos al grupo Marcombo y a partir de entonces fue donde, bueno, gracias a la confianza del grupo Marcombo, nació el sello editorial Sentir. Yo, como veis, soy Mercedes Bermejo, soy la directora de la colección Senticuentos, que es como empezó esta editorial. Es un grupo de 10 cuentos donde se explican diferentes temas de actualidad, desde el acoso escolar, el abuso sexual, la adopción, el cáncer, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, los diferentes tipos de familia, el buen uso de la tecnología y, cómo no, cómo explicar a los más pequeños cuando los papás y mamás se separan. De aquí nace también la colaboración de Sentir con José Luis Gonzalo, que es un cuento para explicar a los más pequeños la separación de los papis. Esta colección tiene toda una serie de páginas ilustradas con una serie de preguntas reflexivas en cada una de las páginas que invitan a la reflexión emocional y pues a poder acompañar a los más pequeños con toda la parte de la expresión emocional de esta situación. Además tiene unas páginas para dibujar, además tiene unas pegatinas que se van poniendo a lo largo del cuento y también tiene un apartado de recomendaciones para adultos para poder entender y para poder explicar y acompañar a los más pequeños en esta situación. Hay una página que siempre enseño, le gusta mucho a José Luis, que tiene que ver con el proceso de judicialización, que al final es muy complicado. Hay otra que también, me acuerdo cuando estábamos con Chus, con María Jesús Santos, la ilustradora, cómo viven los niños los procesos de separación. Recuerdo todavía en esta reunión que decía José Luis que se marquen bien esas flechas, ¿no?, en la cabeza del niño, porque realmente es así como se siente el niño, ¿no?, invisibilizado, que no se le ve, y cómo esas heridas se marcan en su cuerpo y, por supuesto, también en su alma. Este cuento, la verdad, que tuvo muy buena acogida en nuestra sociedad, en España, en Latinoamérica, y por eso planteamos otros proyectos, otras colecciones, y una de ellas también una colección más específica para adultos, que son los sentilibros. Estos eran los senticuentos y los adultos nos pedían que pudiéramos explicar, no solamente papás, mamás, sino educadores, profesionales del ámbito educativo, del ámbito clínico, sanitario,
poder explicar estas temáticas. Entonces, nace la colección Sentilibros y nace con este libro que hoy presentamos de José Luis Gonzalo, que explica a los más adultos. Además, fijaros que este cuento está muy bien elegido el título por José Luis, Cuando mi corazón tiembla, y con este libro le puso el título Cuando mi corazón calma. Una alianza para el divorcio de los padres con buenos tratos. Os voy a presentar brevemente a José Luis Gonzalo, aquellas personas seguro que todos le conocéis muy bien, y voy a dar inicio también al taller sobre buenos tratos y el divorcio de los padres. José Luis Gonzalo es experto en duelo en la infancia, es psicólogo clínico y psicoterapeuta por la FEAP, diplomado en traumaterapia infantil sistémica por el IFIP de Barcelona y es clínico en MDR en Europa. A su vez es psicoterapeuta de los menores que participan en los programas de acogimiento familiar, residencial y adopción para la Diputación Foral de Guipúzcoa, docente en el diplomado de traumaterapia infantil sistémica de Barú y D'Antañán y en otras instituciones. Autor de varias publicaciones sobre la técnica terapéutica de la caja de arena y divulgativas sobre el apego y trauma en adopción y acogimiento, autor del muy recomendable blog buenostratos.com y en Editorial Sentir, como digo, ha escrito este cuento, además del sentilibro Cuando mi corazón calma, que de alguna manera nos explicará él más en detalle a través de este taller. Va muy orientado en explicar todos los fundamentos de la parentalidad basada en el paradigma de los buenos tratos a la infancia, en las relaciones conflictivas entre padres, sobre todo en situaciones de divorcio o separación. Es un libro que además está muy adaptado a la actualidad, ha incluido todo un capítulo de cómo afecta toda la situación del COVID en España, la crisis del coronavirus, posible factor traumático para las familias, y explica todo el proceso de separación desde antes, durante, después, cómo explicarlo a los niños, en el caso de que aparecen familias reconstituidas, aparece una nueva pareja. Es un libro muy fácil de leer, muy ilustrativo, muy cercano y además con muchas pautas y recomendaciones que bueno, os animo a que lo podáis tener a vuestra disposición. Para las personas que estáis en Latinoamérica nos está costando un poco que llegue el libro, pero tenéis la versión en ebook, que lo pondrá Elena, la compañera, lo pondrá en el foro, ¿vale? Pues sin querer extenderme más, le paso la palabra a José Luis para que nos pueda exponer el taller sobre buenos tratos y el divorcio en los padres. ¿Utopía o realidad? Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos y a todas, a los amigos de aquí, de más cercanos, y también a los amigos de América Latina que nos siguen, y que son muchos, que son legión. Y bueno, pues estoy muy, muy feliz y me siento muy contento de compartir este taller con vosotros y vosotras. Y hoy se da la casualidad, Mercedes, de que es el aniversario del cuento, el segundo aniversario del cuento, casualmente hoy. Me ha saltado Facebook con un recordatorio. Entonces, hoy el niño cuyo corazón tiembla se encuentra con los padres cuyo corazón puede calmar. Así que ha sido un día que ha resultado al azar, pero ni que lo hubiéramos buscado queriendo. Buenísimo. Sí, esta presentación online lo que tiene es que la podemos abrir pues a todo el mundo mundial, como diría aquel, ¿no? Y bueno, no obstante, en un futuro, si las condiciones lo permiten, esperamos poder hacer presentaciones presenciales, al menos en Barcelona y en San Sebastián. Bueno, pues vamos con el taller, que lo hemos llamado así, Divorcio de los padres, utopía o realidad, ¿no? Y entonces, eh, parece como que pueden ir emparejadas las palabras divorcio y buenos tratos. Cuando yo he comentado en círculos personales, en círculos de amistades, que estaba escribiendo y que había terminado de escribir durante la escritura, después de la escritura, que iba a hacer un libro sobre divorcio de los padres y buenos tratos, la mayor parte de la gente dejaba de comer, tosían, miraban para otro lado, me decían directamente que qué es eso, ¿no? Que esas cosas como pueden casar, ¿no? No tienen buen maridaje, diríamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo desde luego el libro lo he hecho para soñar, pero tampoco creo que es para soñar con una irrealidad. Creo que puede ser perfectamente real y creo que hay personas que lo consiguen. Concretamente en el libro tenemos el testimonio de Manel, de un chico que nos cuenta cómo ha conseguido con su expareja un divorcio con buenos tratos. Luego, hay sueños que se pueden convertir en realidad, ¿no? Creo que es posible
si todos y cada uno de nosotros comenzamos por promover este tipo de divorcios y por promover en nuestra sociedad y en nuestro entorno la cultura de los buenos tratos. Y cuando hablamos de buen trato, primera clave, daremos 5 claves a lo largo del taller. Primera clave, cuando hablamos de buen trato, ¿qué entiende la sociedad por el buen trato? Porque el buen trato en los divorcios tiene que estar en los padres, tiene que estar en los médicos, tiene que estar en los psicólogos, tiene que estar en los jueces, tiene que estar en muchísimas personas. Es decir, la sociedad debe respirar buenos tratos, ¿no? ¿Qué entendemos? Porque la gran mayoría de nosotros podemos entender que los buenos tratos tienen que ver con lo que hacemos física o psicológicamente, ¿no? Pegar, insultar, zaherir, vejar, humillar, todo lo que es activamente cualquier conducta que pueda provocar un daño físico o psicológico. Y eso lo tenemos todos como bastante más claro. Pero en los divorcios también existen otro tipo de malos tratos que la sociedad no entiende tanto por malos tratos, que es con todo lo que tiene que ver con las necesidades que el niño tiene cuando dejamos de hacer cosas con él, cuando dejamos de jugar, cuando dejamos de tener una conversación con él en el día y le preguntamos por cómo se ha sentido, qué tal ha estado en el colegio, cuando no le dedicamos tiempo para jugar, cuando no nos preocupamos por ellos y por cómo se pueden sentir, cuando simplemente conectamos emocionalmente jugando o dedicándoles tiempo lúdico y riendo y teniendo esa necesidad de conexión, ¿no?, que tienen los niños y los adultos, cuando dejamos de hacer todo eso, tampoco estamos tratando bien. Y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, porque ese tipo de cosas, si llegan al extremo, rayan en lo que se denomina negligencia, que es negligencia afectiva, que es algo grave, porque es la ausencia de contacto emocional, conexión emocional y la ausencia de proveerle al niño de unos estímulos, una comunicación neuroafectiva y un contacto interpersonal que necesita. Y esto, pues la sociedad todavía no lo entiende como maltrato. Es más fácil que se detecte o que pongan en marcha un programa para trabajar con las familias cuando se sabe que hay maltrato que cuando hay una negligencia, que es algo bastante más oculto, pero que tenemos que investigar. En los divorcios, esto se puede ver seriamente afectado, mucho más de lo que nos pensamos. Solamente la crisis de pareja, el que la pareja no se hable o el que discuta terriblemente o que no se encuentre bien emocionalmente cada uno de ellos, puede traer que, sin quererlo muchas veces, involuntariamente, al estar tan centrados en nuestro propio malestar, empecemos a descuidar a los niños en el proceso. Y muchas cosas que tenemos que hacer con ellos, dejamos de hacerlas y entonces los niños se resienten seriamente, porque ya no se separa solo la pareja, sino que se separan como padres. Y eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, los buenos tratos no es una cuestión solo de buen rollismo, de qué bien estamos, qué buenos somos, qué bien nos lo pasamos. Es que el desarrollo de los niños va a depender de que les demos buenos tratos. Esto es así, es una verdad científica. Un psiquiatra muy prestigioso que se llama Dan Siegel dice, si quieres que crezca su cerebro, alimenta su corazón. Creo que la frase lo dice todo, es decir, el desarrollo cerebral, y en esto tenemos que dar las gracias a Jorge Barudi, que es el creador y el impulsor del paradigma de los buenos tratos. Jorge Barudi ha estudiado cómo la estimulación, como el cariño, la conexión emocional a cualquier edad, incluidos los ancianos, que muchos de ellos han muerto por COVID y por soledad durante este periodo de tiempo, ¿no?, porque nadie ha estado allí para conectar con ellos. Esto es fundamental para el desarrollo de los niños y para el crecimiento de sus neuronas. Es ahí, para el crecimiento de sus neuronas. Jorge Barudi, en la formación de traumaterapia, suele poner siempre una diapositiva que impacta mucho y se ve un cerebro de un niño bien tratado, de un niño que ha recibido cariño, estimulación, normas, límites, experiencias de conexión y se ve que sus neuronas están mucho más fortalecidas y mucho más conectadas que las de un niño que ha recibido negligencia afectiva, cuyas neuronas están mucho menos conectadas y mucho menos estimuladas, ¿no? Por lo tanto, esta es la gran pregunta del libro y el libro se centra en la primera parte en ofrecer este paradigma, el paradigma de los buenos tratos, que es donde vamos a sentar primero el por qué es importante el contexto de buenos tratos en un divorcio. ¿Son conscientes los padres, son conscientes los profesores, los profesionales, de que el desarrollo sano del cerebro del niño depende de los buenos tratos? Esto es lo que desarrollamos en la primera parte del libro, porque todavía se cree que es la genética
la que es responsable del desarrollo de los niños. Y es verdad que el cerebro y el sistema nervioso sigue un programa genético, pero ese programa genético viene orquestado por el entorno. Es el entorno el que tiene una influencia decisiva para que esa genética se manifieste de una manera o de otra, ¿no? Al final los genes no dejan de ser como teclas de un piano. Se van a tocar unas y se van a silenciar otras. ¿Cuáles se van a tocar? Pues ojalá se toquen las teclas que tienen que ver con las conductas relacionadas con los buenos tratos, ¿no? Muy bien, por lo tanto, la calidad de nuestro sistema nervioso, la calidad de que nos sintamos bien, de que estemos equilibrados psicológicamente, de que se desarrolle el cerebro adecuadamente, depende de la calidad de las relaciones. Y aquí estamos llamados todos, padres, profesionales, comunidad, y ojalá pudiéramos aspirar a lo que hace un pueblo de Navarra que se llama Burlada, que es el pueblo de los buenos tratos, porque en ese pueblo todo, la comunidad, policías, bomberos, profesores, médicos, enfermeras, jueces, está estructurada en torno a los buenos tratos. Es una alianza por los buenos tratos. Lo menciono en el libro, a Burlada, como ejemplo de lo que son los buenos tratos. Iríamos con la segunda clave. El libro, por lo tanto, va a poner mucho el acento en un proceso de divorcio en lo que serían los padres. No buscamos padres perfectos, eso sería horrible. No buscamos superpadres inexistentes. Buscamos padres que sean capaces de responsabilizarse, de ser responsables y de ser conscientes de lo que hay en juego. A mí esto me parece muy importante. Y entonces desarrollamos en el libro un concepto que es de Jorge Barudi y Mario Dantelian, que se llama competencia parental, ¿no? La competencia parental es lo que nos convierte, lo que nos capacita en ser padres. La competencia parental no solo depende de las hormonas y no solo depende de la experiencia, de la biología que nos prepara para ser padres. Ojalá dependiera solo de eso. Es que depende fundamentalmente de dos cosas, ¿no? Primero, de la capacidad de empatía que hemos podido desarrollar. Esto es muy importante, es decir, en qué medida ese papá y esa mamá es capaz de representarse el mundo interno de un niño, verlo, reconocerlo y sentirlo. Eso es muy importante, porque si no tenemos empatía es como si tuviéramos una ceguera. No existe realmente el mundo emocional del niño, no existen sus necesidades, solamente existen las necesidades del adulto y de ahí que en muchos de los divorcios haya cantidad de situaciones prolongadas de judicialización porque los papás no se están poniendo en la piel del niño. Lo que queríamos hacer, Mercedes, con el cuento de Cuando mi corazón tiembla, era precisamente a través de la magia de Chus, de la ilustradora, y de su maestría, era poner ese niño que recibe esas flechas y que efectivamente está sufriendo en un divorcio. Y esos papás tienen que tener esa empatía. Si ahí no tenemos esa empatía, ahí estamos en un momento muy delicado. Ahí, eso va a traer problemas. Eso lo tenemos que valorar. Y esto es una llamada también a los profesionales para que valoren la empatía de los padres y para que podamos trabajarlo con los padres. Y luego, por supuesto, está lo que llamamos la historia de apego. Es decir, nosotros, como adultos que tenemos hijos y como profesionales también, ¿en qué medida cada papá y cada mamá tuvo necesidades satisfechas sus necesidades de vinculación emocional, ¿no? ¿En qué medida sus necesidades de conectar emocionalmente, de cercanía afectiva, de contacto con un cuidador fueron satisfechas? ¿Estamos reparados a este nivel? ¿Tenemos trabajada nuestra historia con nuestras figuras de apego, que fueron nuestros propios padres? Porque si los niveles de empatía y los niveles de apego no son seguros, es decir, no somos capaces de dar seguridad a nuestros hijos en un proceso de divorcio, y sobre todo cuando estamos en una conflictiva, pues no digamos, ¿no? Pues si estos niveles de empatía y de apego no están suficientemente bien trabajados, pues va a ser mucho más difícil que tengamos un escenario de divorcio con buenos tratos. Cuando los niveles de empatía y los niveles de seguridad son suficientemente, bueno, pues digamos buenos, si están bastante preservados, nos encontramos con que los padres están dispuestos a revisarse, están dispuestos a reconocer cuál es la influencia que ellos pueden tener o la contribución que ellos tienen en el niño. Nos encontramos con que se dan cuenta que el impacto de sus acciones tiene una incidencia directa en el niño. Es decir, no solo entender de aquí, sino sentir de corazón, ¿no? Están dispuestos a trabajar y a beneficiarse de la ayuda profesional, a hacer equipo con nosotros, con los profesionales, ¿no? Porque nosotros no vamos a poder sacar a los niños adelante si no es haciendo un equipo con los padres. Y sobre todo, en un conflicto, como es un divorcio, que no deja de ser un conflicto que hay que gestionar entre la pareja,
serían capaces de dejar sus diferencias aparte o gestionarlas aparte, preservar a los niños porque saben y tienen esa empatía y porque saben que tienen necesidades estos niños y que somos padres y no podemos hacerles cargar con nuestra mala gestión de los problemas, porque es que sufren, su sistema nervioso se puede ver afectado, su desarrollo se puede ver tremendamente vulnerado y les vamos a causar un daño. Vamos a negociar esto como podamos. A mí me gusta mucho cómo lo expresa Mercedes Manel, el papá que habla del testimonio en el libro. Él dice, tiene que haber empatía. Es que además me gustó porque parece como que yo le he dicho, y di que tiene que haber empatía. Pero es que lo puso él por su cuenta sin que yo lo leyera. Y dije, no sabes cuánto me alegro que hayas puesto esto porque yo estoy resaltando la enorme importancia de la empatía en la parentalidad, ¿no? Dice, hay que ponerse en el lugar del otro y hay que morderse la lengua muchas veces, porque cuando hablamos lo hacemos solamente por puro desahogo y la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de que lo hacemos para herir. Si pusiste el proyecto de un hijo en marcha, es porque sentías algo por esa persona. Y ahora lo que sientes es diferente. Pero claro, evidentemente, sentías algo. ¿Qué sentías? Algo importante. Ahora ya no lo sientes, incluso lo puedes llegar a odiar. Pero es que el hijo es resultado del proyecto en común y sigue siendo de los dos. Si hablo muy mal a un hijo del otro progenitor, del otro cónyuge, dice Peter Levine, en un libro muy bonito que es el trauma contado por los niños, dice Peter Levine, que en realidad, como el papá y la mamá viven en la mente del niño, estoy atacando a mi propio hijo. Eso yo creo que es muy bueno que lo sepan los padres, sobre todo para que no culpabilizar a nadie, para tomar conciencia, para poder provocar esa conexión empática y que los papás empiecen a trabajar y a gestionar todo de otra manera, de tal modo que no se olviden de la necesidad de la parentalidad, ¿no? Que no se van a separar nunca como padres. ¿Y de esto de qué depende? Tercera clave. La primera hemos visto buenos tratos, la importancia que tienen. La segunda, la competencia parental. Tercera clave, hay que resolver el conflicto de pareja. Aquí yo he mencionado en el libro muchas investigaciones de una experta en el tema, Sagrario Yarnov, que es profesora de la Universidad del País Vasco, y ella habla mucho de la importancia del apego en el divorcio. Ella ha estudiado mucho esto y he recogido algunas de sus aportaciones, ¿no? Dice, no solo hay que negociar el conflicto en el sentido de custodia compartida, no compartida, cuántas horas tú, cuántas horas yo, quién decide, quién no decide, todo eso, toda esa gestión, las pensiones económicas, todo lo que hay en juego en una separación, sino como proceso de pérdida. He perdido a alguien, a mi expareja, y cómo asimilo yo esa pérdida, ¿no? La expareja es una persona con la que creamos un vínculo afectivo en su momento, ¿no? Entonces hay que resolver este conflicto, hay que resolver las emociones del apego, ¿no? Y para que podamos resolverlo tenemos que mantener unas emociones equilibradas, tanto de los aspectos positivos como de los aspectos negativos del excónyuge. Si nos mantenemos aferrados y en la activación negativa y no nos podemos desprender de todo lo que esa persona tiene dentro de nosotros y ahí corremos el riesgo de al estar en esas emociones negativas de rencor, de ira, de rabia, corremos el riesgo muchas veces, a veces de una manera que puede que no nos demos cuenta como padres, corremos el riesgo de poder utilizar a los niños, ¿no? Entonces, cuando se resuelve la conflictiva de pareja, ¿eh? Sucede un poco como la canción de Juan Gabriel, que es una canción mexicana muy bonita, que dice, yo le quiero a él, es decir, al otro con el que se ha ido, y a ti te he olvidado. ¿Eh? Yo si quieres como amigo te ayudo a olvidar el pasado, pero no te aferres a un imposible. ¿No? Creo que esa canción tan bonita nos refleja muy bien de cómo hay que resolver ese aferramiento, saber cerrar la historia, saber elaborarla, saber hacer la pérdida, porque si yo ahí me sano, no tendré que desplazarlo muchas veces al terreno del conflicto donde el niño puede pagar unas tremendas consecuencias. ¿Eh? Por lo tanto, los aspectos resultantes de mantener una buena relación con quien fue mi expareja y con quien tuve un vínculo, ya no tengo vínculo de pareja, pero puedo tener un vínculo cordial e incluso algunas parejas un vínculo de amistad. Dice Yarnov que eso es muy importante porque pueden ser la base de una parentalidad compartida y saludable. ¿Eh?
y eso sería lo que permitiría a los padres negociar y acordar, porque está resuelto eso. Ahí yo pondría mucho el acento en esto. Papás, muchas veces lo que tenéis que hacer es, si no me encuentro bien, tengo que pedir ayuda, y eso no es ningún deshonor, es una necesidad que podemos tener como cuando tenemos otras muchas, ¿no? Bien, ahora vamos un poquito, Mercedes, para terminar. No nos separamos como padres, sería la cuarta clave, ¿no? Seguimos teniendo un proyecto en común, la resultante de haber resuelto el conflicto de pareja con la expareja, ¿no? Saber que los niños sufren mucho con un divorcio, sufren ya por sí cuando el hecho de que se separen, sufren, es inevitable, ¿eh? Es doloroso, pero podemos evitar que sea traumático, va a ser traumático si no se resuelve la conflictiva de pareja, ¿eh? Y la conflictiva de pareja puede ser una conflictiva agresiva, una guerra caliente, donde hay insultos, gritos, descalificaciones, y los niños tienen que estar oyendo eso siempre de un lado y del otro, con lo cual eso es dolorosísimo para ellos y tiene secuelas a largo plazo. Los autores y las investigaciones lo dejan bien claro. Si estas guerras agresivas se mantienen en el tiempo, los niños a largo plazo tienen muchas más probabilidades de tener problemas de salud mental. Pero también hay otra conflictiva, que es la conflictiva fría, la conflictiva distante, la conflictiva del silencio, de aquí no se puede hablar, lo mencionamos en el libro, donde parece que no pasa nada, pero los niños están ahí, de alguna manera, incubando unas emociones que no se han podido hablar, no se han podido trabajar, ¿no? Si llegamos a situaciones más graves y como consecuencia del divorcio se genera una crisis más potente, donde no se satisfacen las necesidades de los niños, y si hay desvinculaciones afectivas, si los padres no cuidan las transiciones hacia las nuevas parejas, si no cuidan el tener nuevos hijos, si no cuidan el estar con los hijos como estaban antes y preocuparse de que noten la ausencia o los cambios lo menos posible, nos vamos a encontrar con que va a haber unas consecuencias en estos hijos, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces sentirán, de alguna manera, estos niños que han perdido, que hay pérdida. No solo hay pérdida porque la familia se rompe, que eso es inevitable y hay que reestructurarlo, y eso se puede reestructurar. La pérdida está porque uno de los miembros de la familia ya se desvincula afectivamente, se olvida de mí como hijo y ya soy algo que muy colateral. Y entonces esto te lo dicen los adultos y los chavales en la terapia como lo más doloroso. Es que mi padre se ha olvidado de mí, ¿eh? Es que yo no existo para él. Yo cuando mis padres se separaron era casi un mero protocolo. Yo creo que mi padre me llevaba porque no quedaba más remedio, pero yo sentí que no podía hablar, sentí que no tenía lugar, sé que no tenía espacio. Bueno, esa pérdida de lo que es la parentalidad, es decir, al final es un duelo. Bowlby nos dijo que era un factor de riesgo. John Bowlby, el creador de la teoría del apego, un factor de riesgo muy grande para futuras depresiones adultas. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de todo esto para intentar estar a la altura, ¿no? Bueno, otro asunto es cuando hay malos tratos en las conflictivas agresivas y aquí tenemos que ser muy firmes y tenemos que buscar la protección de los niños por encima de todo, ¿no? En el libro también hablo, pues se me nota que tengo dolor cuando escribo, eh, bueno, que es tremendo que muchos niños tengan que pasar por visitas y por relaciones con progenitores que no deberían tener. Y todavía el sistema judicial tiene que avanzar mucho ahí, porque no sé si saben los jueces que cuando exponen a los niños a esas situaciones tan estresantes están haciéndoles un flaco favor a su sistema nervioso, ¿no? Están contribuyendo a que no se desarrolle sanamente. Creo que estas informaciones tienen que llegar a los jueces, porque entonces entrará la cultura del buen trato en los juzgados también y empezaremos a verlo de otra manera, ¿eh? Finalmente, quinta clave, la ayuda profesional. Yo creo que aquí, hoy en día, ningún padre, ninguna madre puede por sí solo prescindir de tribu. Tribu pueden ser vecinos, pueden ser amigos, pueden ser familiares y pueden ser profesionales, también formamos parte de la tribu. Y hay muchos momentos que por mucho que uno quiera hacerlo muy bien y por mucho que uno quiera sentirse a tope, va a flaquear porque somos seres humanos, tenemos emociones, sufrimos estrés y entonces puede que perdamos la perspectiva. Cuando los papás y las mamás están muy alterados, cuando los papás y las mamás se encuentran emocionalmente mal, ellos mismos se desconectan de la capacidad de empatizar, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás tan pendiente de tu propio malestar que te olvidas y ahí es donde involuntariamente pueden sufrir los niños las consecuencias, ¿no?
Y los profesionales estamos para poner muchos servicios a disposición de los ciudadanos. Es muy complicado llevarlos solos, insisto, ¿eh? Por ejemplo, la mediación familiar que hablamos en el libro, que es una de las medidas que se pueden optar y que se puede formar como profesional mediador, que es poder llegar a acuerdos con profesionales sobre las medidas de separación y que eso luego es vinculante en un juzgado. No hace falta pasar por el juzgado, no hace falta meter a los niños en historias judiciales, ¿no? También podemos hacer terapias individuales para ayudar a los papás a asimilar esa pérdida, ese dolor, esa rabia o esa distancia fría que te hace no querer ni ver al otro, ¿no? Eso tenemos que resolver porque puede influir en la parentalidad, ¿no? Están las terapias de familia que pueden ayudar muchas veces y ahí Mercedes puede decir mucho más, pero pueden ayudar muchísimo en muchísimos casos, en muchísimas situaciones de reconstituir familias y en otras situaciones, ¿no? Y luego también para los niños que viven las terapias, o perdón, las terapias, las situaciones o sufren situaciones mucho más graves, como hay traumas, pues tenemos a disposición terapias como la traumaterapia que ayudan a todos estos niños que sufren separaciones traumáticas y necesitan terapias especializadas, ¿no? Y ahí potenciamos mucho la competencia parental de los padres y trabajamos por la resiliencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eh, esto sería lo importante. Concluiría diciendo que es muy, muy fundamental que el niño tenga una red de apoyo y solidaridad, ¿no? Cuanto más extendamos la solidaridad, profesores, familia extensa, amigos de los padres, profesores de arte, de música, de deporte, bueno, ahí el gran Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, insiste siempre muchísimo en que provee a los niños de herramientas que les permitan reconstruir y el dolor que pueden sentir, transformarlo en lo simbólico, como puede ser el arte, como puede ser la música, como puede ser el teatro, es un gran factor de poder expresar eso de otro modo, ¿no? La red que sostiene, ¿no? Y apoya a largo plazo se ha comprobado que es un factor de resiliencia, sobre todo si la red sabe ser incondicional con el niño. Entonces, esto es lo que te diría, Mercedes, estas 5 claves resumidas en buenos tratos, competencia parental, resolver el conflicto de pareja. No nos separamos como padres y hay muchas claves en el libro sobre cómo hacerlo, ¿no? Y sobre cómo llevar la separación y el divorcio, tanto en el qué tenemos que comunicar, qué tenemos que decir, como el cómo tenemos que decirlo, ¿eh? Eso también es muy importante. El envoltorio afectivo de la comunicación y finalmente la ayuda profesional. Yo creo que estas son las 5 claves y creo que voy bien de tiempo, ¿no, Mercedes? Me he planificado bien, Mm. me das el ok. Perfecto, perfecto. Muy, muy bien, José Luis. Muy bien, muchas gracias. La verdad que una exposición magistral, lo estaban comentando en el chat también, y dando pautas muy, muy concretas, claves, recomendaciones muy sencillas y que también no nos dejan de revolver, ¿no? A los profesionales que nos dedicamos al mundo de la infancia. Es tremendo, ¿no? Cuando hablas de esta gran herida que deja en sus cerebros, ¿no? Y en su madurez cerebral, pero también la gran oportunidad que somos como profesionales, como red extensa, ¿no? De poder acompañar, de poder defender y salvaguardar su bienestar, ¿no? De la infancia. Muy interesante. Bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento. Sí, Sí que te voy a exponer 2 o 3 preguntas que tenemos un ratito para responderlas. En primer lugar, ha sido Raquel Guerrero, que ha comentado: cuando hay un divorcio y tienen pulsera telemática, tanto la madre como el padre, y el padre se salta las medidas impuestas por el juez, ¿qué se puede hacer? ¿Qué protección se le da a la madre y a los hijos? ¿Esconderse en casa? ¿La justicia es pues es arcaica? una de las miles de situaciones de las que somos testigos los profesionales a diario cuando trabajamos con ese tipo de familias. Yo también he conocido familias así, incluso conocí a una que iba huyendo por toda la península ibérica, desde Barcelona, bajando hasta el sur y subiendo hasta arriba, hasta el norte, huyendo de una persona que les perseguía para matarlos, así, literalmente. Terrible. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar ser activistas. Lo dice Joyanna Silver, una autora que ha escrito El niño superviviente. ¿Qué es ser activista? El terapeuta tiene que intentar hacer lo más posible por presentar informes que denuncien esta situación y la gravedad de lo que tiene y poder incidir ahí, en los juzgados, donde se debe intervenir la autoridad, que es el juez.
Los profesionales podemos incidir con informes, podemos incidir siendo activistas, hasta ahí podemos llegar, en quedarnos éticamente bien haciendo nuestro deber. Y al momento en que vamos a chocarnos con una realidad que no permite que podamos hacer, y eso yo entiendo desde el punto de vista de la persona, de esta chica, de Raquel, lo duro que es emocionalmente asistir a que tus clientes y tus pacientes están en una angustia que no puedes salvar. No somos tampoco rescatadores, pero podemos intentar poner en manos de quien tenemos que poner lo que está pasando. Y creo que ahí éticamente hemos hecho lo que debíamos hacer. Mm, mm. Otra pregunta que también hace Raquel, ¿qué relación existe entre un divorcio conflictivo y la violencia de género? ¿Qué se puede hacer? Bueno, un divorcio conflictivo, yo en el libro digo que uso la palabra conflictivo con una doble significado, conflicto como desacuerdo, como oposición, pugna que hay entre dos personas que requiere una gestión y una toma de decisiones y un manejo, y conflicto que también tiene una connotación que sería cuando ya pasamos al terreno del maltrato, al terreno del uso de la fuerza física o psicológica para, para dañar al otro. Entonces, si se produce contra la mujer y, por supuesto, contra los niños, sería un divorcio conflictivo que ha derivado agresivo, que ha derivado en violencia de género, ¿no? Con lo cual ahí, evidentemente, eso debe denunciarse en el correspondiente juzgado. Ujú, Sabemos qué es muy bien. lo que hay que hacer. Yo creo Mm, que esa me parece a mí que sería la respuesta ujú. que le puedo proporcionar. Siendo los niños también víctimas del proceso, ¿no? De separación de los padres, ¿no? Ujú. Claro, yo creo que aquí hay que hacer, los profesionales tenemos que extender esta cultura. Yo me he molestado en el libro, sobre todo mucho en la primera parte, en exponer no solo las consecuencias psicológicas, que las sabemos, de los divorcios. He recogido trabajos de, por ejemplo, de Esteban, en la Universidad de Comillas, donde ha recogido muy bien un trabajo de investigación todas las secuelas psicológicas, sino también las posibles secuelas al neurodesarrollo, es decir, al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, es decir, dañar un órgano. Parece increíble, pero las relaciones interpersonales pueden ser tan tóxicas que generan tanto estrés que ese estrés sostenido en el tiempo puede dañar al desarrollo de los niños. Y yo he visto, y supongo que muchos colegas están aquí con nosotros, y seguramente que también Mercedes, niños con conflictos judicializados permanente, 1 año, 2, 3, 4, entran en la adolescencia y caen en barrena. Caen en barrena porque además es factor de riesgo. ¿Para qué? Para que ese estrés lo intenten resolver pues buscando tóxicos, buscando relaciones inadecuadas, y las derivas de estos críos pueden ser muy trágicas porque todo esto que estaba ahí atrás no se ha hecho con la conciencia de vida de lo que hay en juego, ¿no? Ujú, Es decir, un sistema nervioso puede quedar lesionado funcionalmente como consecuencia de una dinámica maltratante. Lo ujú, digo yo que trabajo y he trabajado muchos años con niños de protección y he visto niños cuyo sistema nervioso estaba hecho puré como consecuencia de años de malos ujú, tratos. Es ujú, desquiciante porque las mismas personas que te quieren, las que te dicen que te quieren, yo soy tu padre y tu madre y te quiero, pero a la vez te manipulo, te engaño, te miento, te hablo mal de tu madre, te pego. Eso, lo que llamó Müller el doble pensar, me quieres, me dañas, para la mente infantil, para el cerebro infantil es inasumible. Y eso va a provocar daños psicológicos seguramente y probablemente daños también en el funcionamiento del sistema nervioso. ujú. Pues Raquel está haciendo muchas preguntas. Voy a unir tu pregunta, Raquel, con la que hace al final María José. Nos quedan solamente tiempo para dos preguntas. Encantado, Katia, Raquel. Katia pregunta, ¿cómo acompañar a los niños que han descubierto la infidelidad de uno de sus padres y al informar esta relación, su familia se ve dividida? Los padres continúan viviendo juntos, pero solo por los hijos. ¿Cómo acompañar a un niño que ha revelado esa información? Que lo ha descubierto, lo ha desvelado, ¿no? El gran peso que supone para ellos y a pesar de ello la familia se ve dividida, pero continúan viviendo juntos, supuestamente solamente por los hijos. Claro, aquí tendríamos que olvidarnos de los niños y habría que sentar a estos papás, ¿no? Y hacerles conscientes de lo que supone eh, eso para su hijo.
Hay una película que recomiendo a todo el mundo, que me la recomendó Iciar García Barona, compañera traumaterapeuta que estará por ahí, que se llama Custodia Compartida, que fue premio en Cannes en el año 2017, creo. Y allí están el papá y la mamá en el juzgado, cada uno dice lo que tiene que decir, decían cosas parecidas a esta, pues por ejemplo, esto que me estaba contando esta chica. Y al final el juez ya pierde los papeles y dice, bueno, a mí lo que me gustaría saber es quién miente más de los dos, ¿no? Es decir, el mentiroso no es el niño. ¿eh? El niño ha contado una cosa que ha visto con la total naturalidad y lo cuenta porque le preocupa. Aquí son los padres los que deberían de recibir este testigo y decir, ostras, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? ¿No nos damos cuenta de lo que puede significar esto para nuestros hijos? Erenia pregunta, ¿se habla en el libro sobre el conflicto de lealtades que trae consigo un divorcio conflictivo? Exactamente sobre el conflicto de lealtades, específicamente, no. No está puesto el foco ahí en ese asunto. Se habla de más de qué ocurre cuando la capacidad o las competencias parentales no son las adecuadas, ¿no? Pero específicamente sobre ese tema no lo he enfocado por ahí. Y luego quedan más preguntas que ya estamos muy fuera de tiempo. Yo creo que esto lo que merece es que a lo mejor más adelante organicemos otro taller, pero no quiero dejar la pregunta de María José, que muy similar había hecho Raquel anteriormente. ¿Te parece adecuado que no haya visitas cuando hay violencia de género? Que no haya visitas cuando hay violencia de género, que no haya, para mí no debe de haber visitas cuando hay violencia de género, exceptuando si el agresor reconoce sus actos, pide perdón y repara genuinamente lo que ha hecho con el niño y está dispuesto a seguir un programa de tratamiento y ganarse la confianza del menor y debe ser mucho más exigente. Yo ahí me alineo con lo que dijo un político, no recuerdo quién es, que un padre que ha ejercido violencia contra su hijo y contra su pareja no se gana el derecho a la patria potestad. Yo, en ese sentido, a lo mejor soy demasiado radical, pero me alineo con eso. Creo que para que eso se produzca tiene que haber unas condiciones, porque lo que hay en juego es algo muy serio. En Custodia Compartida pasa algo de esto, en esa película. Animo a la gente que la vea. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. No sé si antes de terminar quieres comentar alguna cosa. Bueno, pues dar las gracias a todo el mundo, disculpar por la interrupción, pero bueno, cosas que pasan forman parte de la vida. Decir que había muchas maneras de poder enfocar el libro, el tema es muy amplio, se puede enfocar más desde el sistema o la terapia de familia, se puede enfocar más desde otros puntos de vista. Claro, hubiera salido un libro enormemente grande, entonces lo he enfocado por aquí, porque me parece, por eso hay temas que a lo mejor no he tocado, como el de la conflicto de lealtades o otro tipo de temas, pero me parecía que enfocarlo desde la competencia parental, el buen trato y sobre cómo se debe trabajar esto con los padres para recuperar estos niveles y que se puedan hacer divorcios con buenos tratos, me parecía la parte que yo quería resaltar. Dar las gracias a Jorge Barudi y a María D'Antañán porque hay mucho de ellos en este libro y de lo que les debo, de lo que me he formado con ellos. Y también dar las gracias a otras muchas personas de la Red Apega y otros colegas que los que me he enriquecido para hacer el libro. Y también gracias a la editorial Sentir Marcombo, Mercedes, Elena, Rosa, Jeroni, que me habéis dejado hacer el libro como he querido. O sea, no me ponéis ninguna pega. Sois maravillosos. Y daros las gracias por toda la ayuda y por haber publicado el libro. Gracias a ti, José Luis, por tu generosidad y compartir toda tu experiencia y conocimiento en este magnífico libro, porque no se le puede poner ninguna pega. Muy, muy recomendable. Os lo enseño por última vez, Cuando mi corazón calma. Y sí que me gustaría terminar con una ilustración que propuso José Luis de un poco los tutores resilientes, ¿no? Que dice muchas veces Jorge Barudi, cuál es nuestra labor, ¿no? Y aquí aparece José Luis enseñándole cómo era el niño, porque además este niño tenemos que reconocer cómo era el nombre, Coque. Coque. Coque, cómo pone una sonrisa forzada y cómo José Luis le enseña en el reflejo en el espejo el corazón triste, ¿no? Que esa es un poco también nuestra labor, ¿no? Como educadores, como profesionales, como tutores resilientes. Daros las gracias a todas las personas que nos seguís, que nos acompañáis.
Gracias a Elena, la compañera de comunicación, que siempre está haciendo posible este tipo de eventos. Si os interesan nuestras newsletters que publicamos todas las semanas sobre talleres y actividades y artículos de interés que os enviamos de manera gratuita, os va a poner a la compañera Elena en el grupo en el chat, ¿vale? Para que lo podáis dar de alta. Y poco más, que os cuidéis, que espero que estéis bien y vuestras familias y que se haga lo más llevadero posible esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y todas y un abrazo muy, muy especial para José Luis también. Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte para ti, Mercedes, y para toda la maravillosa gente que nos ha seguido. Chao, cuidarse. Gracias. Chao. Besos.